Damos un saludo muy especial a todo el diplomado. Estamos esta mañana reunidas las maestras Paula Andrea, Lorena Quirós y yo, Sergio Martínez. Estamos para empezar una conversación, una palabreada sobre un tema de mucha relevancia para las discusiones contemporáneas de inteligencia artificial. Y son esos desafíos sobre la autoría, esos retos, esas discusiones o debates que están emergiendo sobre quién es el autor, cuáles son los límites del uso de las herramientas sin que empiece a infringir derechos de propiedad intelectual y de autoría, cuál es la integridad académica y la responsabilidad en torno a ello. Y para eso vamos a abrir la conversación con una cita muy interesante. Vamos a estar conversando entre las tres y hemos traído algunas citas para darle un poco de información, de rigor también a esta palabreo, como lo dije. Y traemos inicialmente una cita de la UNESCO, un texto muy importante para el tema que es la Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación que sacó la UNESCO en 2024. Uno de los primeros debates que se abren es que el entrenamiento de modelos de IA Gen ha sido acusado de infringir derechos de autor. Página 37 del texto que cito. Es decir, ¿dónde empieza el debate o dónde podemos iniciar el debate de el uso o los límites o desafíos de derechos de autor en el entrenamiento de las inteligencias artificiales? ¿Qué sucede? Que cuando se están entrenando las inteligencias artificiales ya se está usando mucha documentación, muchos textos académicos que circulan por la academia y digamos que la inteligencia artificial después cuando usa esos textos no los cita, no los referencia, no dice de qué autores son. Entonces, creería que esa es una de las primeras digamos, asuntos importantes y es que si la IA primero es entrenado con datos de otros autores, debería dar la cita de esos autores, pero debería empezar por solicitar autorización a esos autores o a esas casas editoriales o a esas revistas para poder subir su información. No sé qué piensan maestras, cómo ven esto o qué otras perspectivas perciben que podemos sumar a la discusión. Pues realmente eso también se está sintiendo desde un factor, desde lo económico, y lo centro es por la situación actual que está pasando justamente por el crecimiento de tantas inteligencias artificiales que se están presentando, tantas herramientas, donde ya ni siquiera hay límites, nadie tiene un límite para crear, todos los países en este momento están en constante creación de estas herramientas, entregando esas herramientas que incluso algunas son gratuitas, pero realmente gratuito no es nada. Seguramente en el momento en que estamos interactuando con esas inteligencias artificiales, estamos entregando un montón de datos que está haciendo que esos datos también empiece a crearse en ellos una base importante. Y en el momento en que estemos generando mucha más información y entrenando esa inteligencia artificial, va a llegar un momento donde ya no es gratuito. Seguramente es lo que va a pasar en algunos años. Vamos a empezar a ver cómo van a utilizar esos datos que son nuestros y de esa manera, pues, como yo la entregué de forma voluntaria, porque pues finalmente fui quien entregó esa información en su momento de la interacción, esa información va a llegar a otra persona o a otras personas y lo van a poder utilizar de manera también excesiva. Por lo tanto, no es solamente la inteligencia artificial. Lo que dice es, profe, también somos nosotros quienes hacemos esas interacciones y no ponemos límite en la interacción. Es importante por eso que cuando estemos haciendo uso de una inteligencia artificial en investigación, tengamos en cuenta qué es lo que estamos entregando y cómo lo estamos usando. Estamos dejando tal vez que la inteligencia artificial haga todo el trabajo y ni siquiera somos capaces de hacer una corrección de lo que está entregándonos, porque justamente con lo que estás diciendo hay datos que son erróneos, bibliografías que uno se da cuenta que entregan que no tiene nada que ver porque entra a investigar a la web y eso ni siquiera existe, pero cuántas personas también han alimentado esa inteligencia artificial y sin ningún límite. Esta semana había una estudiante que ingresó a la inteligencia artificial una pregunta, le empezó a pedir unos datos.
me pareció extraño, como también quién eres y cómo de pronto te estás proyectando, que es normal, pues porque quieren la inteligencia artificial tal vez encontrar un contexto con respecto a la pregunta que le hizo, pero le entregó un montón de datos. Soy estudiante de la Universidad de Antioquia, entonces ya con eso, pues la inteligencia artificial en cualquier momento puede hacer uso. Quien es realmente la inteligencia artificial es quien la produce. Estas personas privadas que están utilizando sin ningún límite esa producción, pues que incluso puede llegar a ser científica, que puede ser incluso una gran producción y que pues finalmente la puede utilizar incluso antes de que salga incluso a un artículo científico oficial. Entonces, eso también hace parte de lo que nosotros como seres humanos estamos entregando y hace parte de nuestra responsabilidad. No sé qué piensa, no sé qué piensan ustedes. Yo quiero agregar ahí algo muy importante, es que de acuerdo con lo que estamos conversando, como que emergen dos ramas, ¿cierto? Una que tiene que ver precisamente que se convierte en un dilema ético, la ética en la parte del uso de la inteligencia artificial, pero yo también siento que hay un aspecto muy importante que muchas veces caemos en el error por el desconocimiento. Y es precisamente los tipos de licencia, ¿cierto? Porque frente a lo ético, pues emerge esa gran pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo ético y cómo lo ético puede ser visualizado en el uso de la IA en investigación? Pues normalmente, y por acá también trayendo a colación a un par de autores que se llaman Mario González y Dagmaris Martínez, ellos tratan de dar una definición del dilema ético, ¿cierto? Partiendo de que la ética es una disciplina de la filosofía que tiene un carácter normativo y práctico sobre cómo actuar en el entorno social, pero ese cómo actuar en el entorno social está, digamos, eh, atravesado por la moral, por los deseos, por las capacidades de las personas. En consecuencia, yo siento que al usar la IA para la investigación, entra el sujeto precisamente bueno, ¿esto será que cumple o no cumple con lo ético? Muchas veces por el desconocimiento simplemente se hace una pregunta y se pone tal vez la respuesta tal cual aparece en la IA, Ujú. dejando de lado todos estos tipos de licencias que muchas veces también como profesores caemos en el error, ¿cierto? El hecho de que por el contexto en el que estamos, que muchas veces nos toca quizá sacar la copia de algún capítulo, de algún texto, dejarlo en algún lugar para que los estudiantes también saquen la copia. Allí nosotros también como sujetos nos vemos en un dilema ético. ¿Cuál es la licencia que tiene el texto? ¿Será que ese texto es de una licencia estricta, restringida, como es el copyright, o quizás es amplia como el Creative Commons? Algo, por ejemplo, que me gustaría compartirles es que en la actualidad, junto con el grupo de investigación al que pertenezco, que se llama Didáctica y Nuevas Tecnologías, y la Facultad de Ingeniería con el grupo JITA, estamos desarrollando un proyecto que es sobre inteligencia artificial precisamente, que es la creación de un modelo recomendador con el fin de que pueda recomendar objetos educativos a los estudiantes de acuerdo con el estilo de aprendizaje. Esa investigación que se está haciendo parte precisamente de mirar una necesidad. Yo creo que todo debe partir de esa necesidad que necesita el contexto y partimos de un curso de razonamiento lógico donde sabemos que los estudiantes tienen muchas dificultades, en este caso, para pasar a la universidad precisamente por el dominio que pueden tener de esas temáticas. Todo lo que se implementó para la creación de los objetos fue realizado por ChatGPT, ¿cierto? Que en este caso yo soy licenciada en matemáticas y física, entonces tuve esa labor de realizar esos materiales y es increíble cómo desde el ChatGPT aparecen tantos errores, ¿cierto? Que es definitivamente si uno hace un copy-pegue de lo que está allí, pues ya estamos cayendo en el error. Entonces también es preguntarnos a nosotros los profes y las personas que lo usan, ¿será que estamos cayendo en un uso
de la tecnología? ¿Será que estamos siendo éticos a la hora de implementar la IA para nuestra cotidianidad? Que yo creo que son preguntas que emergen precisamente del contexto y lo que hacemos nosotros en el día a día. Totalmente, maestra. Yo siento que en lo que han señalado, eh, tanto lo que está sucediendo en lo que llamamos esas guerras comerciales. Miren que Estados Unidos estos días participó en un foro en Europa, donde Europa suscribió unos acuerdos de integridad, de que cómo se va a citar, cómo se va a manejar la transparencia de datos. Estados Unidos participa en el evento, pero no firma el documento final. Se sustrae de, digamos, y lo que está haciendo Estados Unidos es desregularizar, pues que no haya tanto control sobre el uso de IA, como mencionaba la maestra Paula, y por supuesto, eso abre una discusión en el ámbito de lo ético, que es lo que nos trae la maestra Lorena. Sin embargo, maestra Lorena, yo iría un poco más con el rol docente, no solamente verificar las licencias, cierto, que eso es muy interesante, pero creo que podemos ir más allá cuando los profesores ahora están diseñando prompt para que coja un texto de un estudiante, lo evalúe, genere rúbricas, genere textos de evaluación y lo envíe. Entonces, no solamente el estudiante, como menciona la maestra Paula, que a veces hace respuestas, o sea, puede ser que la respuesta la esté haciendo una IA y la esté evaluando una IA y entre ellas dos estén hablando, ¿cierto? Y ni el estudiante aprendió, ni el profesor sabe y reconoce cuál va, digamos, en cuál es el nivel, cuál es el desarrollo que está teniendo su estudiante. Casi que estamos hablando de un entrenamiento muy interesante. Lo que emerge acá es como un entrenamiento de IA donde los estudiantes producen con IA, los profesores evalúan con IA y hay una desresponsabilidad, hablando un poco del tema que tenemos hoy de las y los estudiantes. Entonces creo que hay varias capas, es con cómo están entrenando los modelos bajo esos estándares de comercialización, de desregularización, de no suscribir acuerdos que buscan algo ético, pero después qué están haciendo los estudiantes, hasta qué punto se apoyan de la CIA casi que a que les respondan las evaluaciones, a que les diseñen los ensayos, pero también el docente, hasta dónde la está usando, cuánto se está involucrando en reconocer el proceso de avance de sus estudiantes o cuánto está usando rúbricas, prompt y textos automáticos y los está enviando sin participar de lo que está sucediendo allí. Es como una educación de inteligencias artificiales o qué estamos hablando hoy en día, ¿cierto? Es que realmente confiar en que cada estudiante o el investigador, pues o la persona como tal, sea el que ponga los límites para poder utilizar la inteligencia artificial, pues sería ilógico, porque un estudiante lo va a utilizar en el momento en que ve que le parece muy fácil, en que le parece muy divertido, en que finalmente ni siquiera sabe qué datos está entregando. Entonces, realmente eso necesita un enfoque también estructurado y regulado. No quiere decir que no podamos usarlo, porque sí, también hay que enseñarles a usar. Entonces, si el estudiante está pidiendo información, pero si yo le enseño que es que va a pedir información de artículos, que luego ese estudiante va a coger ese artículo y lo va a leer y luego de pronto también le va a pedir a la inteligencia artificial que se lo resuma, pero que con eso va a construir un texto, es muy diferente a que el estudiante simplemente pregunte por algo y que la inteligencia artificial se lo dé y que de esa manera pues ya tenga una entrega final de una tarea, de alguna actividad. Entonces, realmente que sea regulado es lo que tenemos que intentar hacer, que aprendamos también a regularlo. Entonces, hay varias opciones que podríamos utilizar. Según el informe de la DUTEC sobre inteligencia artificial que se expuso en el 2024, pues también este informe nos dice que hay una necesidad como de establecer unos marcos éticos y políticos donde se hable claramente del uso de esa inteligencia artificial en la educación. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esa inteligencia artificial con los estudiantes y que llegue también al límite de que, bueno, yo ya sé que el estudiante lo está utilizando porque eso es algo evidente, pues ya existe y si nosotros estamos también entendiendo que es algo que podemos usar, que lo estamos haciendo y que realmente nos está cortando muchas actividades, pues el estudiante, ¿por qué no podría utilizarla? Y la situación es cómo la está utilizando. ¿Quién le está enseñando, por ejemplo, a un estudiante cómo utilizar una inteligencia artificial si ni siquiera los docentes, primero, saben utilizar la inteligencia artificial o dos, no les interesa
utilizar una inteligencia artificial. Entonces, tener una autorregulación de manera más controlada, pues eso no va a garantizar una protección de datos o una dependencia excesiva que vamos a tener con la inteligencia artificial o con la tecnología misma, sino más bien podernos sentar con el estudiante, entender primero qué es lo que es una inteligencia artificial manera correcta y poder explicarle a esos estudiantes cómo lo pueden hacer y cómo pueden utilizarlo, por ejemplo, para una investigación y que pueda hacerlo desde también de lo que dice la propia Lorena, una conciencia ética de cómo se está usando. Entonces, es la responsabilidad también de poder utilizar la inteligencia artificial de manera ética, pero que esa responsabilidad no recaiga solamente, por ejemplo, en el docente, sino que también desde las orientaciones políticas podamos también tener claro qué es y hacia dónde se va a proyectar el uso de la inteligencia artificial. Eso tampoco nos puede recaer solamente a nosotros. Eso también necesita un marco mucho más claro desde lo que nos dicen los lineamientos políticos. Yo concuerdo, profe Paula, con lo que estás diciendo. Creo que también es un asunto de lo normativo, ¿cierto? Cómo eso se empieza a instaurar. Entonces, esta parte de lo normativo creo que es fundamental, ¿cierto? Que quede también dentro de las políticas públicas, que se pueda visualizar cuál es también la responsabilidad que tiene cada uno de los sujetos frente al uso de la IA. Pero claramente desde el rol de profesores, creo que también tenemos una labor siempre que recae sobre la educación y es precisamente ante estas tecnologías que hacer explorando, a mí me encanta la historia, entonces explorando la historia, cuando llegó el uso de la IA, el uso del computador, del internet, sabemos que siempre estas innovaciones tecnológicas han causado mucho de qué hablar, entre ello pues el temor que siempre generan los profesores sobre su mismo rol, pero yo creo que también está como parte de nuestra responsabilidad cómo hacemos que el estudiante piense en el uso ético de la IA. Algo que me ha parecido una experiencia muy interesante y más pues como formadora de formadores es, es que trato de una clase, ¿cierto? De una clase de matemáticas, hay un tema específico, un contexto específico. Y hay dos IA que me gustan bastante para este tipo de ejercicios que nos llevan a la reflexión. Una de ellas se llama Comenio, otra de ellas se llama Corebooks, que son dos IAs que hacen planeaciones de clase. Entonces, lo que hago es precisamente hacer una planeación con la IA, llevarlo al estudiante y que el estudiante a partir de esa planeación y de unas preguntas orientadoras claramente empiece a evaluar qué es lo que le arroja la IA. Desde mi punto de vista, no hay nada más importante para comprender qué no se debe hacer cuando se tiene un ejemplo, ¿cierto? Cuando se puede plasmar a partir de algún ejercicio, algo reflexivo, donde el estudiante pueda tener el mismo que confrontarse con algo que seguramente usa en su cotidianidad, no sabemos cómo lo usa, pero a partir de ese tipo de ejercicios podemos llevar al estudiante a pensarse precisamente, ¿será que estoy siendo ético? ¿Será que lo estoy usando bien? ¿Será que tengo una responsabilidad con lo que estoy haciendo? Porque sí es importante desde la formación de profesores en cada uno de nuestros lugares donde habitamos, pues tratar de que los estudiantes sepan cómo usar la IA, pero para ello también tenemos que vivir un proceso formativo continuo nosotros. Profe, Eh, yo creo que somos muy vale. pasivos respecto a eso porque siempre nos echamos la responsabilidad. Yo entiendo que somos docentes, que debemos conocerlo, entiendo pues justamente lo que estás diciendo. De hecho, conocemos ya un montón de la inteligencia artificial y justamente por eso es que estamos aquí. Pero aunque hay unas políticas con respecto al uso, no son claras. Entonces, nosotros siempre estamos con esa pasividad de que es que nosotros lo tenemos que conocer, es que nosotros lo vamos a enseñar, nos hacemos responsables de todo. ¿Y cuál es la responsabilidad que estamos asumiendo? Estamos asumiendo la responsabilidad de que se queden con un montón de datos, de que nadie se interese, de que a nivel político, que los gobiernos no se interesen. En estos días estaba averiguando qué tanto le interesa a Medellín, por ejemplo, conocer acerca de cómo
se va a implementar la inteligencia artificial en la educación y es una cosa supremamente corta, o sea, realmente es controlado, no, que no sea dependiente. Bueno, y entonces, o sea, ¿hasta qué punto también vamos a ingresar información? Entonces ahí los docentes, aparte de conocer la inteligencia artificial, creo que debemos también exigir que esa inteligencia artificial se regule y se regule no para que no se use, se regule para que se use con responsabilidad. Profe, qué pena. Continúa. No, maestra, es que justamente con lo que estabas diciendo hay algo allí que de todas maneras sería desventajoso para escenarios institucionales donde se regularice mucho la IA y escenarios donde no se regularice demasiado. Pongamos el ejemplo de Estados Unidos que está desregularizando y Europa que está poniendo muchas normas de control. Entonces, finalmente Estados Unidos tendrá una ventaja en el desarrollo de sus modelos. Entonces, ¿hasta qué punto regularizar también sin frenar las posibilidades que ofrece la IA? Porque un exceso de regulación también, digamos que frena su potencial. Para polemizar un poco también, ¿hasta cuándo, pues, cuál sería el punto adecuado de regularización? Pues realmente es justamente lo que no tenemos. Entonces, es la situación. Yo creo que en menos de 2 meses conozco aproximadamente 50 IAs y siguen saliendo y siguen y no conozco nada de lo que existe. Entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, voy a conocerlo, cuántas van a salir. Sé que es una tecnología emergente y que van a salir y que algunas van a quedar atrás y otras nos están adelantando, pero ya ni siquiera da para estudiar sobre inteligencia artificial porque todo el tiempo está cambiando. Entonces, estamos hipersaturados también de información y si nosotros estamos hipersaturados, que estamos interesados en el tema, ahora quienes de pronto no lo conocen, no lo implementan, no saben y solamente conocen, por ejemplo, ChatGPT. Entonces, eso se está volviendo ya también un problema complejo, no se puede controlar porque veo que no se está controlando y nadie está poniendo un límite. Todo el tiempo están saliendo y saliendo y saliendo. Profes, ante toda esta discusión que hemos tenido sobre este tema, yo creo que me llevo como un punto clave, ¿cierto? El cual yo creo que hemos venido también reflexionando y para mí el asunto de los conflictos éticos de la autoridad y la responsabilidad en las investigaciones, digamos que lo puedo denominar en una palabra, ¿cierto? Para mí es un asunto netamente reflexivo, un asunto de responsabilidad. Entonces es saber que como todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad social y cultural que permite que podamos hacer uso responsable de la IA. Entonces yo creo que desde mi punto de vista podría resumir como esta discusión en dos palabras, ¿cierto? Lo que es responsabilidad y lo que es adicional a esto, también la reflexión, ¿cierto? La reflexión ante el uso de la IA. Eh, de acuerdo, ya entonces vamos cerrando la charla, así con las conclusiones que sacamos cada una. Yo también me llevo varios registros que tiene este tema, un registro ético, un registro político y un registro pedagógico, y como varios actores responsables, como fuimos conversando a lo largo de la charla, desde las empresas que entrenan los modelos hay una responsabilidad en la autoría, desde las y los estudiantes que la usan, desde los profesores que revisan los trabajos y por supuesto desde la institucionalidad que emite orientaciones, políticas, normativas para ese gran ecosistema. No sé, maestra Paula, tus conclusiones y ya cerraríamos nuestro programa de hoy. No, finalmente es poder entender que no es algo que no podamos usar, de hecho tenemos que usarlo, hay que aprender a usarlo, controlarlo de alguna manera y, y ser partícipes de ese control, que justamente por eso somos entes activos, conociendo y entendiendo cuáles son esas inteligencias artificiales, pero buscando también la forma de encontrar caminos para poder empezar a utilizarlo y utilizarlo de una mejor manera, porque todos los días va a evolucionar mucho más. Entonces, hace parte de nuestra vida, hace parte de nuestra cotidianidad y ya es hora de buscar estrategias para poder integrarlo mucho más a nuestro sistema. Bueno,
nos despedimos así del curso del diplomado. Esperamos que haya sido de interés esta conversación. Un abrazo, maestras. Chao. Un gusto.